Buenas noches, estamos entonces con la doctora Liliana María Sánchez Villada. Ella es la secretaria de Educación del departamento de Risaralda y vamos a hacer entonces la entrevista de la asignatura Legislación Educativa, este doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Cuauhtémoc. Doctora, ¿cómo impacta la función educativa en su institución? ¿Nos puede compartir dos ejemplos? Bueno, buenas noches para todos, a usted, profesor Diego Morales, por esta invitación. Inicialmente podría decir que impacta de manera fundamental, pues como secretaria de Educación tenemos que direccionar el quehacer de todas las instituciones educativas que tenemos bajo nuestra responsabilidad y dirección. Y la mejor manera de hacerlo pues es haciendo un acompañamiento técnico a cada uno de los maestros y los directivos docentes para que las normas pues sean una realidad en nuestro país y obviamente pues garantizar un derecho tan fundamental que es el derecho a la educación que tienen todos los niños y las niñas del departamento de Risaralda. Bien, doctora, ¿qué piensa usted de esta afirmación? Como ciudadanos tenemos el derecho constitucional de recibir educación que el Estado está obligado a impartirla de forma gratuita, permitiendo el aprendizaje de calidad, desarrollar capacidad para la expresión oral, escrita, permitiendo la comunicación y adquirir los conocimientos fundamentales para tener un mejor entorno y una mejor vida. Bueno, pienso que países como Colombia y obviamente pues el departamento de Risaralda debe fortalecer mucho más la competencia lectora y poder garantizar que los niños y las niñas tengan esas facilidades para poder acceder a la información de manera mucho más efectiva y eficiente. En eso pues tendremos que pensarnos, el país se tendrá que pensar en eso, en cambiar mucho la estrategia como se ha venido trabajando a través de los años, el fortalecimiento de la competencia lectora y garantizar que los niños y las niñas tengan ese amor por la lectura. Eso hay que hacerlo no solamente desde bachillerato como se ha querido fortalecer acá en nuestro país, sino hacerlo desde la primera infancia. O sea, desde la primera infancia tendríamos que trabajar de la mano con estos niños y las niñas y con las familias para que se adquiera esa cultura y este amor por la lectura y que garantice en los estudiantes ya de básica y de media mayores procesos comprensivos. El proceso de capacitación también quiere acompañar a los maestros del departamento en este importante ejercicio y no solamente la lectura, sino también la escritura, porque muchos leemos, pero la dificultad que se tiene en la escritura es mucho más alta y pienso que si una persona sabe leer, pues tendría que saber también escribir. Pero si tú le preguntas a cualquier persona, inclusive a maestros, que escriban sobre su misma práctica pedagógica, encontramos barreras grandísimas, entonces sobre eso tendríamos que fortalecer también la práctica docente. Bueno, doctora, en esta misma línea de la calidad y de la legislación educativa, ¿usted conoce algunos tratados internacionales asociados a la educación? Bueno, sí, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y las convenciones que han hecho y los tratados a nivel tanto nacional como internacional que garantizan el derecho a la educación para todos y todas. Aquí en nuestro país es muy claro este derecho, principalmente pues para primera infancia y para infancia y adolescencia, pero adolecemos de lo que es el acceso a educación superior. Entonces muchos estudiantes solamente llegan a la educación básica grado noveno y no pueden terminar inclusive la educación en media. Violentando un derecho fundamental que es el derecho a la educación, que nos tocaría reformular las estrategias de gobierno y obviamente garantizar una educación superior también gratuita. Eso será un ejercicio que un país como Colombia se demorará bastante tiempo, pues porque los recursos son mínimos para la educación básica, entonces imagínate ahora para la educación superior, pero tendríamos que buscar ese ejercicio de lograr nuevas políticas de Estado que garanticen la educación superior también para todos los risaraldenses y sobre todo para aquellos que tienen menores posibilidades económicas. Doctora, usted habla de los artículos de la Constitución Política. ¿Sabe qué artículos son importantes para reflexionar la calidad y la garantía del derecho a la educación? Bueno, la Constitución Política de nuestro país de 1991, los artículos 44, 45, 67 y 68 hablan precisamente de este derecho fundamental y el ejercicio que deben hacer los gobiernos para garantizar una educación de calidad y pertinencia a los niños y a las niñas. Las prácticas que tiene Colombia en la construcción de leyes son amplísimas, o sea, nosotros tenemos amplia gama de leyes en nuestro país, pero lamentablemente no todas son aplicables en la realidad, o sea que se quedan como
letra muerta muchas veces en nuestros quehaceres. Doctora, ¿usted conoce decretos y que sean en jerarquía fundamentales para que la Secretaría de Educación del departamento garantice la calidad y el cumplimiento de las normas? ¿Qué decretos nos puede citar? Bueno, obviamente está la ley 115 de educación de 1994 y ahora pues compilada en el 2015 la 1075, que compila todas las leyes que tenemos en educación, tanto en educación en primera infancia como también en educación básica y media y superior, e igualmente pues lo que reglamenta la práctica docente. Todos están compilados en la 1075, en el estatuto docente, también en el tema de lo que es el proceso de evaluación. Entonces, leyes en el país hay, digamos que los legisladores han hecho una importante tarea en este aspecto, pero lamentablemente, como te decía, el aterrizar esa ley a la práctica diaria en las aulas de clases es lo que a veces no se hace fácil en algunas instituciones, porque la misma autonomía institucional a veces le da libertades a las mismas instituciones de violentar la misma ley, pero pues la vigilancia que tenemos que hacer desde las Secretarías de Educación y desde el Ministerio de Educación es muy amplia. Desafortunadamente las Secretarías de Educación municipales y departamentales perdieron un aspecto fundamental, que es la supervisión. Los maestros que estaban nombrados como supervisores, esas plazas ya se agotaron, se acabaron, y hasta el momento el Ministerio de Educación no ha destinado recursos para poder lograr que la supervisión sea una supervisión más dada a la asesoría y una supervisión más dada al acompañamiento que a la descalificación de los maestros. Entonces, más acompañamiento. Hay una estrategia fabulosa que el Ministerio de Educación implementó, que es el PTA, que se convierte en ese programa de Todos Aprender, donde maestros enseñan a maestros, y convierte una estrategia en cascada que favorece los procesos de calidad educativa. Pero eso son políticas de cada uno de los gobiernos. En este gobierno que se finalizando este año, pues vamos a perder esta estrategia tan importante. Finalmente, doctora, ¿qué acuerdos conoce y cuáles reglamentos se pueden llevar a la práctica en su rol como directiva en la Secretaría pues, de Educación? Bueno, acuerdos pues muchos, y uno de los principales acuerdos sería el fortalecer las JUMES, que son las juntas municipales de educación, igualmente los consejos directivos en las instituciones educativas, ya que siendo la ley clara en este aspecto, en la ley 115 y en el 1860 está claramente establecido la operatividad de ambos estamentos, pero desafortunadamente la participación activa que realizan tanto alcaldías como otros entes que representan al sector educativo no lo hacen de manera juiciosa, sino que hacen una en el año o dos quizás, y no se les hace seguimiento en planes de acción que deberían estar permanentes en esas instituciones y con esos maestros. Doctora, muchas gracias por la entrevista y por su tiempo. A ti muchísimas gracias, profe, y éxitos en tu doctorado. Bueno, estamos con el doctor Américo Portocarrero. Él es director del Departamento de Humanidades del área andina. Vamos a hacer entonces la entrevista para la asignatura de Legislación Educativa del doctorado en Ciencia en la Educación. Doctor Américo, ¿cómo impacta la función educativa en su institución? ¿Puede compartirnos dos ejemplos en la práctica? Bueno, lo que sucede es que instituciones como esta pues definen su función y obviamente definen su naturaleza como una naturaleza y como una función de orden educativo. Eso implica que cualquier consideración en torno a la educación pues tiene una importancia trascendental. Es más, yo diría que son los lugares autorizados no solo para pensar el tema educativo, sino también que son los lugares autorizados para proponer acciones educativas, prácticas educativas, marcos teóricos en torno a la educación, con el propósito de transformar las prácticas educativas y culturales, bien para discutir una problemática determinada, o también para proponer ideales
que algún sector de la sociedad podría estar considerando de vanguardia, ¿cierto? Y en tal sentido, en tanto vanguardia, la educación debería seguirlos. Es decir, que las instituciones educativas es una cosa poco común, sobre todo en las instituciones de educación media y básica en Colombia. Y en lo que tiene que ver con la educación superior, da la impresión de que los únicos lugares donde aparentemente debería discutirse de educación es en las facultades de educación y no en la universidad en general. Entonces es bastante contradictorio que en los lugares que definen o definirían o estarían definiendo su naturaleza en torno a la educación sean lugares muy alejados de la reflexión educativa y en ese sentido lo pedagógico, que es como debería devolverse la reflexión en torno a la educación, no transfiere realmente derroteros, ni contextos, ni reflexiones, ni acciones que posibiliten una educación racional o de vanguardia. Bueno, doctor Américo, usted como director en el sector privado, como director de este departamento, ¿qué piensa de esta afirmación? Como ciudadanos tenemos el derecho constitucional de recibir educación, que el Estado está obligado de impartirla de forma gratuita, permitiendo el aprendizaje de calidad, desarrollar capacidad para la expresión oral, escrita, permitiendo la comunicación y adquirir los conocimientos fundamentales para tener un mejor entorno y una mejor vida. Claro, es una tarea de los estados garantizar educación de buena calidad. Y la calidad, pues claro, está definida también entre marcos históricos y marcos teóricos y marcos políticos, con una serie de elementos de fuerza que estructuran una idea de calidad. Lo que sí es claro es lo siguiente en tu pregunta, y es que una de las tareas de la educación moderna tiene que ver con que a través de la educación las personas puedan adquirir o desarrollar por lo menos un pensamiento racional, y ese pensamiento racional no puede adquirirse sin la escritura, y no puede adquirirse sin la lectura. No se puede adquirir pensamiento racional al margen de esta situación. Y dos, otra tarea de la educación moderna tiene que ver con la formación del sujeto político, ¿cierto? Y en ese sentido, yo diría que esos dos elementos definen los horizontes de calidad de la educación moderna, que desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, como propuesta de modernidad, se ha venido desarrollando de manera paulatina, primero en Europa, luego en Europa y en Norteamérica, y parece ser que a trompicones se empieza a abrir en América Latina y en un país como Colombia, donde no ha sido fácil. Yo diría que eso correspondería a una de las tareas inconclusas de la modernidad en materia educativa, pero también es claro que el Estado debe garantizar una educación de calidad, y yo estoy completamente de acuerdo que esos dos propósitos de la modernidad educativa, al no alcanzarse todavía, por lo menos en América Latina, y aunque se hubiesen alcanzado en Europa, siguen siendo válidos para proponer. Yo diría que habría que introducir hoy otro elemento muy importante para valorar la calidad de la educación. Ya dijimos que la racionalidad, ya dijimos que la formación del sujeto político o el sujeto ético. Habría que mirar hoy elementos que le den al sujeto formas de proteger, o por lo menos tener una consideración diferente frente a la naturaleza, frente al medio ambiente. A mí me parece que la modernidad sacrificó un discurso y una práctica, tal vez porque no era el momento y tal vez porque los problemas medioambientales no eran importantes en el momento en que la Revolución Francesa y los ejercicios de la modernidad se hicieron importantes, pero considero que hoy sí es importante que la educación empiece a construir procesos de respeto a las relaciones medioambientales
Y otro elemento fundamental de calidad tiene que ver con el sí mismo, con el sujeto psicológico, con el sujeto que cruza por el tema de las pasiones, con el tema no tanto tan racional, que la razón es importante, pero más que tiene que ver con los actitudinal, con los comportamientos, con eso, porque a mí me parece que ese elemento, la modernidad no avanzó mucho en el tema de la pasión, en el tema de la amistad, en el tema del amor, en todos los temas que son cotidianos, pero que también deberían ser sujetos de un discurso, de una práctica escolar. Bueno, gracias. Doctor Américo, ¿usted conoce algunos tratados internacionales asociados a la educación? Pues hay muchos tratados. Lo que sucede es que esos tratados terminan integrados al cuerpo de la Constitución de los países, ¿cierto? Convertidos en normas constitucionales y obviamente en leyes posteriormente. Pero también aquí es muy importante entender que buena parte de lo que se hace en educación no pasa por la ley, pasa también por otros campos que son campos de fuerza y que muchas veces terminan configurando más que la ley la educación. Por ejemplo, hoy la agenda de la OCDE o por ejemplo la agenda que hay desde la política transnacional para la educación no necesariamente pasa en este momento por una legislación que puede pasar después, se puede convertir en normas y pueden afectar la discusión, pero lo que te quiero decir es que no es necesario que pase por la Constitución ni pase por la norma, porque ya el mero hecho de considerarlos políticamente hace que esa tensión política, que esa fuerza política al margen de la norma termine permeando las prácticas educativas. Claro. Y para eso existen los ministerios de educación y para eso existen las secretarías de educación. Cuando vos mirás, por ejemplo, un ejercicio en el marco de la pregunta que vos me estás haciendo, cuando vos te preguntás hacer el siguiente ejercicio en torno a cuál es el sentido que tiene la educación en la media y en la básica en Colombia y cuál es la propuesta o cuál es la necesidad más grande, entre comillas, que tiene hoy el gobierno colombiano en materia de educación, la respuesta es sencilla, es poder ser incluido como país en la OCDE, y eso implica una serie de esfuerzos financieros para mejorar, entre comillas, la educación en términos de calidad, pero al mismo tiempo esos esfuerzos en la educación se traducen para obtener mejores desempeños en las pruebas internacionales. ¿Sí te das cuenta? Pero el participar en las pruebas internacionales y que los colombianos tengan mejor desempeño, si te das cuenta, implica una serie de ejercicios financieros, una serie de ejercicios políticos, ¿cierto?, que no pasan necesariamente por la norma, sino que pasan fundamentalmente por la política. ¿Sí te das cuenta? Y eso es clarísimo que hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, digamos que esas dos tensiones, lo político y lo jurídico, se enfrentan. En materia jurídica, obviamente, lo que estructura la educación en Colombia es la Constitución colombiana, ¿cierto?, y la Ley General de Educación. En la Constitución, en lo que tiene que ver con la educación superior, está el artículo 69, desarrollado después en la Ley 30, que la autonomía de la universidad, que le habla de los recursos, la manera como las universidades se tienen que financiar, de la autonomía universitaria, una cantidad de cosas, pero también la misma ley, ¿cierto?, la Ley 115, y esos mismos artículos de la Constitución entre el 65 y el 69, hablan de la naturaleza de la educación en Colombia, definen también los alcances de la educación, las funciones de la educación, los fines de la educación, que son recogidos, como te decía más tarde, en lo que se conoce como la Ley General de Educación en Colombia, claro, que es el gran paraguas que nos posibilita pensar en términos normativos, cierto, legales, el tema de la ley en Colombia. Bueno, usted ha mencionado dos artículos de la Constitución Política. ¿Usted por qué cree que son importantes a la luz de la reflexión y sobre todo de la garantía de calidad y los derechos? Claro, porque el artículo 69 o 68 de la Constitución define la educación en términos de derecho del ciudadano, ¿cierto? Y eso implica que la define más o menos diciendo que la educación es un servicio y al mismo tiempo un derecho del ciudadano. Eso le da deberes al ciudadano, pero también le da un sentido
un sentido a la educación, es decir, que la educación es un derecho-deber, si te das cuenta. Por eso es muy importante definir este artículo particular de la ley, ¿cierto? De la Constitución, perdón, pero también hay otros artículos donde se define el carácter de la educación, se define la naturaleza de la educación y se define cuál es el sentido que debe tener la educación. Pues al fin y al cabo dice que la educación debe alcanzar en Colombia, la función es alcanzar la cultura de paz, la cultura de razón y otros elementos que están definidos, y creo que es en el artículo 68 de la Constitución Nacional. Bueno, doctor Américo, usted conoce una jerarquía de derechos, ¿cierto? Y también de deberes. Pero acá en la institución, en el área andina, ¿cómo se hacen posible la práctica de esos derechos, de esos deberes también? ¿Cómo puede ejemplificar un poco en la misión, en la filosofía institucional? Claro, obviamente en la misión, en la visión de la universidad, en los principios que la constituyen, todo eso está, digamos, estructurado. Hay una filosofía institucional, hay una misión institucional, pero también hay un ámbito regulatorio, ¿cierto? Que aquí se llama, que en los colegios se llama manual de convivencia, acá se llama una especie de constitución, de norma, el reglamento estudiantil, así se llama, el reglamento universitario, sí, que define pues tanto los deberes, los derechos de cada uno de los sujetos que conforman la comunidad educativa. Ahí están planteados en términos de derechos y deberes, y también están planteados inspirados en la Constitución. Inspirados en la Constitución, pero también inspirados en el pensamiento, en la manera como la universidad entiende la educación, que eso también es muy importante, ¿cierto? Bueno, finalmente, doctor Américo, ¿cuáles reglamentos conoce y cómo los lleva a la práctica en su institución en el rol como directivo? Pues los reglamentos, tanto en la básica como en la universidad, no pueden romper la Constitución y no pueden romper ciertos acuerdos mínimos que ya sean de orden internacional. Lo que uno lucha hoy cada vez más es para poder incluir en esos acuerdos cada vez más a sectores excluidos de la sociedad, para que a través de esos acuerdos la gente pueda acceder a la universidad y producir realmente una democratización de la institución universitaria, porque hasta ahora, pese a todos los esfuerzos que se han hecho, todavía sigue siendo una institución de élites. A la universidad van las élites, todavía se puede decir eso. Bueno, doctor Américo, muchas gracias por esta entrevista y nos vemos en una próxima. Listo, pues, venga, el envío. Bueno, finalmente, doctor Américo, hablamos de los acuerdos y de la realidad institucional. ¿Cuáles diferencias encuentra usted entre la educación pública y la educación privada, a la luz de la legislación educativa, a la luz de la calidad también? ¿Qué piensa usted allí? No, pero es que en términos de derecho, de legislación, la educación es pública. Lo que pasa es que la educación es un servicio que puede ser prestado por particulares, son una cosa diferente. Pero el servicio de educación, la educación como concepción, tiene que estar al servicio del Estado. El Estado es el que controla la educación. Los particulares pueden hacer empresa montando colegios o universidades, pero los programas, las políticas y las orientaciones las define el Estado, no los particulares. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, un colegio privado se rige por las normas públicas. Y si un chico está en segundo de primaria en un colegio privado y hay un chico en segundo de primaria en un colegio público, los contenidos son los mismos. No es que un chico del colegio privado va a aprender cosas diferentes solo por el hecho de estar en un colegio privado a un chico que esté en el segundo, en el mismo nivel, solo porque está en un colegio público. No. Tanto el currículo como los contenidos son construidos por el Estado y son públicos y son normas
establecidas tanto para los colegios privados como para los colegios públicos. O sea, insisto, el servicio de la educación como servicio es considerado en Colombia un servicio público, que insisto, que los particulares pueden prestar, pero el control de la educación lo ejerce el Estado. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, la legislación es única. Lo que sucede es que, dadas las condiciones en las cuales se desempeñan los diversos actores, sobre todo en la básica y la media, de los colegios públicos y privados, el proceso de la calidad, de la adquisición y desarrollo de ciertas habilidades y competencias sí puede ser diferentes, y la experiencia ha mostrado que los colegios privados, los chicos que acuden a colegios privados, pues tienen mejores desempeños que los chicos que acuden a colegios públicos, pero no porque se enseñen diferentes cosas, sino porque las experiencias de cada sujeto son diferentes, ¿cierto? Y eso hace que también la manera como se apropien ciertas cosas también sean diferentes. Pero eso que a nivel de la media y de la básica opera en favor de los privados, se transforma a nivel de la educación superior. En Colombia, el servicio de educación de las universidades, que también son un servicio público, ¿cierto? Aunque allí se pueden haber más metidas, otras cosas que se meten, sin embargo, la formación, digamos que, y a propósito de la reforma de Boloña, está como definida en ciertas cosas comunes. Se invierte el panorama, son mejores las universidades públicas que las privadas. Claro. En Colombia las mejores universidades son públicas. Sí. La Nacional es la mejor universidad que hay en Colombia, de lejos. Y después sigue la Nacional en todo su sede, en Bogotá, Medellín. Luego sigue la Antioquia, ¿cierto? Luego sigue la del Valle, y luego van siguiendo las otras universidades, la de los Andes, la Javeriana, que son muy buenas, que son las mejores universidades privadas, porque los demás son garajes, ¿cierto? Sí, eso no tiene que decirlo. Esas universidades privadas están a la altura de una